Enclavada en el interior de las Black Hills, y como sede del condado de Lawrence, en el estado de Dakota del Sur, se encuentra la ciudad de Death. La que hoy es una población para turistas, con solo 1.300 almas, fue en su día una de las localidades con más tirón e importancia de cuantas se fueron fundando a lo largo y ancho del llamado oeste americano. Tras años de conflictos con los indios, los hombres de Washington idearon una solución al problema. Todo comenzó con el Tratado del Fuerte Laramie de 1868. En dicho acuerdo les fueron aseguradas a los indios las tierras desde el río Missouri hasta las montañas Big Horn en Wyoming. Entre las tierras que fueron finalmente adjudicadas a la nación Dakota se encontraba uno de sus santuarios más sagrados, las Black Hills o Colinas Negras. En 1875, en una zona al norte de dichas colinas fue encontrado oro. El lugar fue llamado Deadwood Gorge. Enseguida se corrió la voz por toda la nación, lo que supuso una rápida colonización de la zona. Cientos de aventureros, ávidos por alcanzar el sueño deseado americano de enriquecerse de la noche a la mañana, emprendieron el arriesgado viaje a través de territorio indio para llegar al recién descubierto filón aurífero. Se estima que fueron unas 800 personas las que se encontraban en esa área montañosa a finales de 1875, las mismas que acabaron fundando Deadwood a principios del siguiente año. A pesar del peligro que suponía atravesar el territorio indio para llegar a la recién fundada ciudad, en menos de un año ya llegaban a los 3.000, más los 7.000 que vivían en las colinas junto a sus concesiones. Un total de 10.000 almas viviendo en un territorio aislado e inseguro, donde Sioux, Arapahoe y Cheyenne sembraban el terror. Campos mineros nacieron a medida que eran encontrados nuevos yacimientos. Las concesiones se adquirían al margen de la ley, pues los territorios no formaban parte de la Unión, sino que eran propiedad de los indios. Una de las vetas más productivas del área llegó a ser la mina Homestake, que cerró sus actividades en el año 2001. Para julio de 1876 ya se habían sacado $20 millones en oro, todo extraído de aquellas concesiones que había en las Colinas Negras. Toda posibilidad de que los hombres de Washington respetaran aquellos acuerdos firmados en Fort Laramie con los indios murió con la masacre de Custer y sus 268 soldados a mano de los bravos guerreros de Sitting Bull, también conocido como Toro Sentado. Si a esto le sumamos las noticias que llegaban desde Deadwood en relación a la enorme cantidad de oro que aquellas colinas albergaban, estaba claro que el Tratado de Fort Laramie tenía las horas contadas y que toda aquella tierra terminaría bajo la influencia de las barras y estrellas como un estado más, Dakota del Sur. El lugar elegido para edificar la nueva ciudad por aquel primer grupo de colonos mineros fue una vaguada llena de pinos que ofrecía resguardo de las inclemencias del tiempo. Tras talar los árboles que había en el fondo de la vaguada, y al más puro estilo pionero americano, la ciudad fue tomando forma. Comenzando con rústicas tiendas de campaña, cobertizos de lona y casuchas, Deadwood evolucionó rápidamente a casa de madera y algunas de ladrillo. A ambos lados de la única calle central se alineaban aquellas precarias primeras viviendas, además de algunos rentables negocios de dudosa moralidad. Un irregular firme, casi todo el tiempo lleno de barro y charcos, y la total ausencia de instalaciones sanitarias y alcantarillado le daban al lugar más aspecto de corral que de población. Apostadores, delincuentes, asesinos, empresarios de salón y un sinfín de variopintos individuos de mala calaña conformaban la mayor parte de la población. Además, se estima que un 90% de las mujeres locales eran prostitutas. Sin autoridades, agentes de la ley, ni prisión, ni nada que frenase el anárquico comportamiento de aquellas gentes, aquella pequeña ciudad pasó a convertirse en el lugar más inseguro y peligroso de toda Norteamérica. Las estafas, sobornos y chantajes eran práctica común en aquellos malolientes salones y burdeles. Pintorescos personajes fronterizos atraídos por la prosperidad de las colinas fueron llegando a la ciudad. Algunos muy conocidos, como Wild B. Hickok. Jane Hickok nació un 27 de mayo de 1837 en el seno de una familia bautista que no veía con buenos ojos las aficiones del joven por las armas y las peleas. Tras ocupar cargos de comisario en pueblos de Nebraska y Kansas, pasó a combatir en la guerra civil con el ejército de la Unión. Tras la guerra, adquirió cierta fama como explorador, tirador y taur profesional.
Tras llegar a Deadwood, en la primera mitad de aquel difícil 1876, Bill Hickok se dedicó a lo que mejor se le daba, jugar al póker con los mineros que más oro tuvieran en sus bolsas. En una de esas partidas que se celebraban en el salón número 10, fue asesinado a manos de un jugador resentido llamado Jack McCall, quien le disparó un tiro en la nuca. Según la leyenda, en el momento de ser asesinado tenía una doble pareja de ases y ochos. Desde entonces, esta jugada es conocida como la mano del muerto. El lugar donde Bill jugó su última mano es hoy un museo a su persona, conservándose muchos de los objetos relacionados con él y su muerte. En la actualidad, uno puede ver allí carteles con su rostro, sus revólveres e incluso la silla donde fue asesinado. Otro personaje que marcó una época en la ciudad fue Martha James Canary, más conocida como Calamity Jane. Nació en Princeton, Missouri. Recibió poca o ninguna educación formal, pero sabía leer y escribir. Los que la conocieron de joven la describían como una atractiva mujer de ojos oscuros y larga melena negra. Asqueada de su monótona ciudad natal, Jane se trasladó hacia una dura vida de aventuras en las grandes llanuras. En 1870 firmó como exploradora y adoptó el uniforme de soldado, aunque no está claro si realmente estuvo alistada en el ejército estadounidense en esta época. Calamity sirvió en una campaña en la que el general Custer estuvo involucrado, tras la primavera de 1872. Tras esa campaña, en 1874, el destacamento de Calamity fue enviado a Fort Custer, donde permanecería hasta la primavera siguiente. Tras abandonar la exploración, Jane llegó a Deadwood a principios de 1876, en la caravana de Charlie Utter. Ya en el siglo XX, Calamity Jane se enroló en el espectáculo de Buffalo Bill, trabajo que desempeñó hasta el día de su muerte. Una neumonía se la llevó en el 1903. De acuerdo con sus últimos deseos, fue enterrada cerca de Will Bill Hickok, en el cementerio de Mount Moriah, sobre la ciudad de Deadwood. La ciudad continuó creciendo en 1877 hasta organizarse como una verdadera comunidad. La autoridad fue encomendada al sheriff Seth Bullock. Este nació en Amherstburg, Ontario, un 23 de julio de 1847. Cumplidos los 18, dejó el hogar familiar para iniciar una nueva vida, tan curiosa como singular. De entrada, recién alcanzada la mayoría de edad, intentó abrirse camino a través de la política. Trató de ser parte de la legislatura de Montana en 1867, sin lograrlo, pero alcanzó ser electo para el periodo de 1871 al 1872. 2 años después, y tras explorar la región de Yellowstone, usó una petición para convertirla en un parque nacional, algo que terminó produciéndose. Después de ser lograda esta moción en la legislatura territorial, fue aprobada en el Congreso de la Nación. Si hoy se puede disfrutar de aquel parque maravilloso, es gracias a Bullock. Para ese tiempo, apenas contaba con 22 años. 4 años más tarde, junto a su amigo y socio Saul Starr, Seth Bullock llegaba a Deadwood para dedicarse a la subasta de productos varios y emprender negocios. Parece ser que en aquel primer año de 1876 hubo un alcalde y un sheriff elegidos a dedo, sin nombramiento oficial. Una vez que fue reconocido y anexionado al resto del país, fueron Bullock y Saul Starr los primeros sheriff y alcaldes respectivamente, ambos legítimamente elegidos por votación popular, la primera de la localidad. Con el tiempo, la sociedad Bullock-Starr pasó a ser de las más influyentes y rentables de la ciudad. Un almacén y tienda, un banco y un gran hotel fueron algunos de los negocios que estos personajes crearon en Deadwood. Transcurridos 120 años de aquellos hechos, esa pequeña y remota ciudad llamada Deadwood parece haber quedado exenta del paso de los años. Toda la ciudad en sí es un enorme museo de sí misma. No hay en todo el país un lugar como este para revivir aquellos años. Ningún sitio hay como este donde uno puede saborear el más puro Far West. Cada casa, cada calle, cada negocio tienen algo que contar. Tan popular y mítica ciudad ha sido 120 años después la perfecta anfitriona de una magnífica superproducción de televisión. La productora americana HBO, ante la popularidad que levantaba la ciudad y su historia, creó la serie Deadwood. Un buen número de excelentes y casi desconocidos actores
recordaron la interpretación de sus papeles al meterse en la piel de aquellos deshumanizados pioneros que representaban. Entre los actores que dan vida a aquellas gentes destacan algunos nombres como el de Robin Wright, que interpreta a Calamity Jane, o el de Timothy Olyphant, que se metió en el pellejo de Seth Bullock, y John Hughes en el de su socio Saul Starr. Digno de mención es el gran papel de Kate Caroline interpretando a Wild Bill,